Es glorioso, es un sueño hecho realidad, que lo que nos han dado no estaba ni siquiera tal cual en los sueños, porque vivimos tan fuerte la desgracia que al momento queríamos que nos ayudaran con comida, con cobijas, y después pedíamos a las autoridades que nos ayudaran algo, no importaba que fuera obra negra. Entonces ahorita ver un edificio moderno, muy completo en toda la extensión de la palabra, con refrigerador, con cocina, closet, ha sido glorioso. Y es que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, Ivonne Rosas y su hijo vieron cambiada su vida de un día para otro. Lo que fuera su casa hasta antes de las 12 del día de aquel martes negro, después de las 2 de la tarde, estaba convertida en prácticamente un esqueleto, con total riesgo de colapso. Antes del terremoto el día 18, te levantas, le das de desayunar, lo llevas a la escuela, regresas con él, le das de comer, lo duermes. El día 19 no sabes nada. Y a partir de ahí, la incertidumbre total. No saber a quién pedir ayuda, quién los apoyaría para la pernocta, qué pasaría con sus bienes inmuebles y un sinfín de preocupaciones al ver que el patrimonio adquirido con años de trabajo y que en teoría sería para siempre, había quedado inhabitable. Pues en aquel momento era incierto, no se sabía lo que iba a ser, no se sabía si iba a ser demolición o no se sabía hasta cuándo podíamos entrar al edificio, no se sabía dónde nos íbamos a poder quedar y hasta cuándo. Y si el impacto era fuerte para un adulto, para un niño la situación era aún mayor. Veía nada más a mi mamá los domingos, pero como casi todos los domingos tenían junta, casi no la podía ver. A 2 años de la tragedia y después de pasar meses y meses en juntas vecinales, tocando las puertas del gobierno de la Ciudad de México, vivir en un campamento instalado al exterior del inmueble, comer de los alimentos donados por vecinos y otros ciudadanos, el pasado 3 de septiembre, Ivonne y el pequeño Alexander recibieron las llaves de su nueva vivienda. Y el mensaje para las familias que aún esperan se finalice la reconstrucción o rehabilitación de su vivienda es: que tengan fe porque este gobierno está cumpliendo. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.